Jack Ma fue rechazado más de 10 veces para entrar a Harvard y de 30 sitios para trabajar. Sin embargo, esto no lo detuvo. En esta mala racha de rechazos se encontró con una frase que cambió la visión que tenía de su vida. Y esta es: identifica algo en lo que seas bueno y consigue que alguien te pague para hacerlo. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Identifica algo en lo que seas bueno y consigue que alguien te pague para hacerlo. Jack Ma, empresario, fundador y presidente de Alibaba. Yo tenía muy buenas ideas y creo que era algo muy bueno, pero no lo había visto como una oportunidad, pues estaba ocupado en ser aceptado en Harvard y buscando un empleo con un salario seguro. Me había acostumbrado a fracasar y sobreponer. Busqué una oportunidad y enfocarme a llevar una sola idea, lo que me llevó a formar una empresa que hoy es multimillonaria, Alibaba. El éxito siempre procede de ofrecer algo valioso al mercado que los demás no están ofreciendo. Con innovación y diferenciación. Es la esencia del nacimiento de todo emprendimiento exitoso. Y por eso nos da 7 consejos para emprender y lograr el éxito. 1. No importa a qué te dediques o quién eres, siempre en tu día a día vendes algo, vendes una idea, vendes entusiasmo. Todo es venta. Una entrevista de trabajo es una venta. Conseguir el financiamiento para un proyecto es una venta. Hacer un evento y conseguir que la gente vaya es una venta. Cuando discutes con tu pareja o la convences de ir a algún lado es una venta. Cuando interactúas con tu hijo para que sea responsable es una venta. La conclusión es clara. Si quieres tener éxito en la vida, cualquier ocupación o incluso en la vida cotidiana, aprende a vender. Aprende a vender. Suscríbete. En cualquier interacción con otra persona está implícita una venta. Vender es influir para conseguir un determinado resultado. Vender es convencer a alguien de algo. Siempre estamos vendiendo. A veces conscientes o de manera inconsciente. En cada ocasión que tratamos con otra persona, tanto en el ámbito personal como profesional, es una venta. Si no convences, no vendes. Si no vendes, no ganas, ni creces, ni avanzas, ni nada. Desde que te levantas hasta que te acuestas, quieres que las cosas sucedan. Y eso tiene que ver con la capacidad de persuasión. Falta de dinero o la falta de resultados no es otra cosa que la consecuencia de tu escasa capacidad para convencer. Suscríbete. Es fundamental para el éxito de tu empresa que tengas buenas relaciones y que aprendas a vender. Aprende a vender. Profesionales y emprendedores dicen que no les gusta vender. Sus posibilidades serán escasas. Comencemos por pensar que vender es servir. Vender es transformar vida. Vender es ayudar a otras personas a solucionar un problema con nuestros productos o servicios. Lo importante es vender los beneficios de tu producto y no las características. Conclusión: para que un negocio tenga éxito hay que aprender a vender. 2. No te lamentes ni te quejes. Todos tenemos el derecho a decaer emocionalmente en alguna situación, a estar confundidos o tener dudas acerca del futuro. Es algo normal, pero cuando esto se convierte en un hábito, es peligroso. Porque nuestros hábitos modelan nuestros comportamientos. Cuando la negatividad se repite, hay que ser proactivos para contrarrestarla. ¿Cómo lo puedes lograr? Escucha música estimulante, ve algún video o documento que te sirva de motivación. O simplemente habla con una persona positiva y que verdaderamente te inspire. A veces puedes darte el gusto de lamentarte, no existe nada malo. Pero si te deprimes regularmente y con frecuencia, te quejas de la vida, entonces esto se vuelve un hábito. Y tiende a ocurrir inconsistentemente y una acción repetida da como resultado la formación de un hábito automático. Los hábitos pueden ser saludables, son aquellas actividades que mejoran tu salud física, mental, emocional y social. No saludables son aquellas actividades que te perjudican a tu bienestar.
traen consecuencias negativas a tu salud física, mental, emocional y social. No saludables generan una recompensa para tu cerebro a muy corto plazo, la cual motiva a tu cerebro para que este hábito siga repitiéndose en el futuro, pero te afecta en forma negativa. 3. Las ideas y creatividad empiezan con la intención. Si quieres algo y le pones pasión, con el tiempo encontrarás la oportunidad. A menudo, la falta de resultados en nuestra vida no es una consecuencia de nuestras escasas capacidades, porque el aprendizaje siempre está a nuestro alcance, sino más bien a que tenemos la sensación de que los logros anhelados están fuera de nuestro alcance. Tus creencias acerca de quién eres y tus posibilidades condicionan toda tu vida, a menos que seas consciente de ello y las cambies. Uno siempre establece sus objetivos y aspiraciones en función de la imagen que tiene de sí mismo. Cada persona vive de acuerdo al patrón de sus creencias y limitaciones mentales. Todo cambio verdadero empieza cuando mejoras los conceptos que tienes de ti mismo. Lo que crees que es la realidad es una interpretación de lo que haces. Identificar y cuestionar tus creencias te permite crear escenarios distintos. Cuando tomas la responsabilidad por tus interpretaciones, es que comprendes que creas la realidad a través de tus creencias. Para lograr un negocio con éxito, trabajar y profundizar en tus creencias es básico. ¿Cuál es tu relación con las ventas y el dinero? Revisa cuáles son las creencias que tienes en cuanto al dinero y a las ventas. Tenemos creencias limitantes o creencias proactivas. Creencias limitantes te cierran posibilidades y surgen los pensamientos como: no puedo, siempre me va mal, soy un bueno para nada, nunca cambiaré. Las personas con estos pensamientos se cierran posibilidades y se predisponen a que les vaya mal. Son víctimas de ellas mismas. Se enferman y así afirman sus creencias limitantes. Tienen un pretexto para decir que la vida los trata mal y así justifican su fracaso. Estas personas limitan su aprendizaje, su potencial y su creatividad. Creencias proactivas te llevan a tomar hábitos y conductas proactivas. Soy saludable, soy asertivo, mi vida está llena de oportunidades, veo la parte positiva de las cosas. Es importante revisar cuáles son nuestras creencias y trabajar en lo que nos está limitando para seguir avanzando y lograr tener una vida personal y un negocio exitoso. 4. Las peores cualidades de un emprendedor son: ser arrogante, no saber evaluar una situación, no tener visión del futuro. Evita estos 3 aspectos cuando emprendas. La arrogancia conduce al precipicio, porque a menudo tienes estas consecuencias: no escuchar, ser autosuficiente, despreciar a tus colaboradores y a la competencia. Si fallas en el diagnóstico, fallas en la solución. Si te equivocas en el diagnóstico y si te equivocas en la solución, fracasas. La incapacidad para ver el futuro. A quedarte obsoleto y ser reactivo. O ser reactivo nunca permite estar en una situación de liderazgo. La claridad que tengas de tu visión es muy importante. Tu visión personal es donde quieres verte, donde quieres estar. La visión es constituida por los valores, intereses y aspiraciones de cada uno. Te otorga finalidad y significado a la vida. Establecer la dirección hacia la cual puedes orientar tus objetivos a corto y mediano plazo. 5. Las oportunidades están donde hay problemas y gente quejándose, sin que se les cubran sus expectativas o necesidades. Si hay un problema o una necesidad no cubierta, es debido a que el cliente no se le está dando algo que quiere. Hay un potencial nicho de mercado a explorar. Aplica la teoría a la frustración al emprendimiento y cosecharás beneficios. Lo que un emprendedor debe preguntarse: ¿qué me frustra? ¿Qué frustra a los consumidores? ¿Qué no está funcionando? Si crees que puedes solucionarlo, entonces tienes un negocio y las posibilidades de ganar mucho dinero. Las ideas de negocio vienen de solucionar 2 cosas:
dar un resultado a alguien que lo necesita, y donde hay un problema, no resuelve. La clave es sencilla: buscar dónde están los problemas y dónde podemos dar resultados. Es necesario observar el entorno, ver qué cosas están faltando y qué necesidades insatisfechas existen, y analizar si la gente consumiría determinado bien o servicio. 6. La diferencia entre la mediocridad y el éxito es el compromiso. La mayoría de la gente no consigue lo que quiere porque no hace lo suficiente para conseguirlo, y no hace lo suficiente porque no está comprometido con los resultados. Si no hay resultados, es que no están comprometidos con ellos. Hacer realidad tus sueños depende de tu compromiso, y compromiso es entregarse por completo a algo, hacer lo que haga falta en el tiempo que haga falta. Los empresarios comprometidos sobreviven. Los empresarios no comprometidos desaparecen. Comprometerse con aquello es poner la imagen, tu nombre y energía es fundamental. Si quieres tener éxito en cualquier cosa, debes comprometerte al 100% en ello. Una vez que asumes nuevos desafíos, debe convertirse en tu tarea principal, ya que entra en juego tu sentido de responsabilidad y el uso coherente y sin limitantes de tus habilidades y talentos. 7. Respeto a las finanzas y transparencia. Las personas mediocres siempre tienen excusas de por qué no logran sus metas financieras. La crisis, el producto, la zona de operación, el poco margen de negociación o cualquier otra variable. Si quieres tener éxito y ser un ganador, nunca justifiques un fracaso. Acepta tu responsabilidad y aprende. Solo hay un camino hacia el éxito: hacerte cargo de ti mismo. O te responsabilizas de tu vida y de tus resultados, o te vuelves vulnerable y caes en manos de terceros y del entorno. Las personas autorresponsables están fuertemente orientadas a las soluciones. Las personas no autorresponsables están fuertemente orientadas a las excusas. El problema de buscar excusas es que si uno las busca, siempre las encuentra. Tú eres el problema. Tú eres la solución. Todo empieza y termina en ti. Suscríbete. Siempre tendrás una oportunidad de triunfar si no te rindes. Hoy fue cruel y mañana será más cruel. Siempre tendrás una oportunidad de triunfar si no te rindes, pero la vida no golpea siempre. A veces pega duro, pero siempre hay que verlo como oportunidades. Es cuestión de estar preparado y esperar, aguantar y resistir. No dejes de pedalear y llegará tu momento. No lo dudes. Lo más importante que debes de tener es persistencia. Darse por vencido es la mayor de las derrotas. Si algún día escribo un libro sobre Alí Baba, será sobre los 1001 fracasos que tuve antes de crear tal imperio comercial. Tenemos un código secreto para alcanzar el éxito en Alí Baba, y el que pienso debería de ser el código secreto para cualquier individuo. Y este es: mantén tu sueño vivo, porque algún día se puede convertir en realidad. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Pues el momento llegará. Si sigues persistiendo, no te rindas. No te rindas. Pues el momento llegará. Si sigues persistiendo, no te rindas. No te rindas. Llegará. 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 Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.